Olá a todos, bem-vindos a mais uma da história a cada canal. Espero que lhe goste por demais, tá? Subscrevem, comentem, curtem, deixem de interagir com o canal. História esta com el tema. Ethan era el alumno más destacado de nuestro curso. Para auxiliar a su enamorada, la joven más atractiva del salón, a ingresar a Harvard, resolvió cometer fraude por ella en las pruebas SAT. Le indiqué que cometer fraude resultaba ilícito, y lo exhorté. Me prestó atención, evitó el fraude y ambos logramos ingresar a Harvard. Tras egresar, contraímos matrimonio y disfrutamos de una existencia acomodada. Mas cuando se aproximaba el momento de alumbrar, se negó a conducirme al nosocomio y cerré los párpados. Desesperación, te corresponde. Sara se hallaba más angustiada en aquella sala de evaluación. Entonces desperté. Había renacido. Me encontraba nuevamente en la jornada en que me reveló su propósito de cometer fraude por Sara. Sara anhela que la auxilie a cometer fraude en los SAT. Cuando Ethan expresó aquello, el malestar en mi abdomen aún no se había disipado por completo. La ocasión precedente. Ethan me había formulado la misma interrogante. Le indiqué que cometer fraude en los SAT constituía una falta severa, exhortándolo a no arriesgar su porvenir por otra persona. Acató mi recomendación. Más adelante, ambos ingresamos a la misma casa de estudios, laboramos en la misma compañía y al fin contraímos matrimonio. Tras casarnos siempre expresaba con suavidad: «Gracias, Lily. Si no me hubieras persuadido de abstenerse del fraude antes de los... Ignoro dónde me hallaría en este instante». Mas cuando me encontraba en labor de parto rogándole que me condujera al nosocomio, modificó su tono. Expresó con dureza y frialdad: «Si no me hubieras impedido cometer fraude, ignoro cuán dichoso sería junto a Sara. Es responsabilidad tuya que Sara y yo no estemos unidos. Le arrebataste su posición. Desesperación, te corresponde». Sara se hallaba más angustiada en aquella sala de evaluación. Tomó mi teléfono interrumpiendo todo mi vínculo con el exterior. Después se acomodó en el sofá observándome sollozar desconsolada en el piso con un gesto de indiferencia en el semblante. Perdí el conocimiento perdiéndolo todo en ese preciso instante. «Lily, ¿me prestaste atención?» Expresé que Sara anhela que cometa fraude en los SAT. Ian estimó que yo me hallaba distraída y lo reiteró. Sus ojos resplandecían con expectativa. Simplemente respondí: «Ah». Después me giré y me alejé sin proferir una sílaba adicional. En esta ocasión no deseaba tener vínculo alguno con él. Anhelaba cortar los vínculos de inmediato. Podía cometer fraudes si lo deseaba. Opté por respetar su destino. Ethan quedó estupefacto. Tomó mi manga examinándome con la mirada. «Oh, Lily, siquiera me prestaste atención. Expresé que Sara anhela que cometa fraude en los y no vas a impedírmelo». Fruncí el ceño. «Es asunto tuyo». «¿Por qué debería impedírtelo? Tú decides». La incertidumbre oscureció el semblante de Ethan. «Mas cometer fraude en los SAT resulta ilícito. Si nos descubren, podrían anular nuestros puntajes o incluso podríamos ser sancionados». «Ajá. Así que sabía que cometer fraude era ilícito. Temía ser sancionado. No se atrevía a auxiliar a Sara a cometer fraude, pero tampoco podía rechazarla. Así que me lo confió con la esperanza de que yo resultara la villana del relato. La ocasión precedente simplemente se dejó arrastrar. Comprender esto hizo que mi desdén por Ethan aumentara. Mientras meditaba en cómo deshacerme de Ethan, surgió Sara, la hermosura del colegio. Vestía un traje blanco. Su fino semblante se iluminó con una sonrisa radiante. Resultaba deslumbrante, inclusive sin cosméticos. Al divisar a Ethan, sonrió. «El alumno más destacado. Qué coincidencia hallarte aquí». Al divisarme, Sara pareció asombrada. «Esta es tu prometida». Las expresiones de la diosa hicieron su efecto. Al oír a Sara, Ethan me liberó de inmediato como si hubiera recibido una descarga. Rápidamente aclaró: «No, solo es una vecina. No somos nada». Sara asintió de modo comprensivo. Parpadeando con sus ojos resplandecientes, le interrogó: «Entonces, alumno más destacado, acerca de lo que mencioné antes, ¿has resuelto? ¿Puedes ofrecerme una respuesta?» Y Han estaba radiante. Los constantes elogios de Sara, denominándolo el alumno más destacado y erudito, lo habían hechizado por completo. Mas pude advertir su vacilación. Expresó dudoso: «Deseo auxiliarte, pero la progenitora de Lily y mi progenitora son íntimas amigas. Temo que ella se lo confíe a mi mamá». Increíble. Realmente deseaba que yo asumiera la culpa. «¿De dónde obtuvo el descaro?», lo interrumpí con firmeza. «Lo estás meditando en exceso. No me importa, y no soy tan pueril como para confiárselo a tu mamá. Auxíliala si lo deseas o rehúsa, pero no me imputes la culpa a mí». Sara comprendió. Expresó con torpeza:
Alumno más destacado. Si no deseas auxiliar, solo expresa que no. No existe necesidad de pretextos. Ethan se sintió mortificado. Me observó enfurecido y después le aclaró rápidamente a Sarah. Eso no es lo que pretendía expresar. Solo albergaba esa inquietud. Mas ya que Lily lo expresó, me siento más aliviado. Finalmente resolvió. Lo haré. En ese instante, la impulsividad juvenil superó a su juicio. Resolvió apostar su porvenir por el afecto de su enamorada. Al oír esto, los ojos de Sarah se iluminaron. Se lanzó a los brazos de Ethan, expresando conmovida. Genial, Ethan, gracias. Si podemos acudir a la misma casa de estudios, seré tu prometida. Ethan estaba eufórico. Abrazó a Sarah con las manos temblorosas por la emoción. Después de un rato, expresó con firmeza. Me aseguraré de que ingreses a la misma casa de estudios que yo. Sarah asintió conmovida. Te creo. Mientras se daban abrazos en la vía, me escabullí. Los ESAT eran al día siguiente y precisaba repasar. No disponía de tiempo para su espectáculo empalagoso. Afortunadamente, aún conservaba los recuerdos de este cuerpo y podía evocar con facilidad el material de la secundaria. De lo contrario, con mi cerebro de 20 y tantos años de mi existencia previa, probablemente ni siquiera lograría ingresar a la casa de estudios. Inesperadamente, cuando abrí la puerta de mi hogar, divisé a la progenitora de Ethan, Susan. Estaba jactándose frente a mi mamá. ¿Debería optar por Harvard o Yale? Si obtiene un puntaje muy elevado, ¿qué ocurre si Harvard y Yale se disputan por él? Ambas son casas de estudios de primer orden. Rechazar a cualquiera resultaría una pena. Mi mamá se rió de forma incómoda. Ethan es realmente dotado. A diferencia de mi hija, ella siempre ha sido un poco indolente. Apenas ingresará a Harvard o Yale. Mi mamá solo le daba la razón por cortesía, pero Susan no estaba conforme. A Ethan también le agrada divertirse. Siempre anda corriendo por ahí después de las clases. Mas es que él es inteligente por naturaleza. Siempre obtiene la máxima puntuación. Quería expresar que Ethan no estudiaba mucho y que sus elevadas calificaciones se debían a su inteligencia innata. Mi mamá no expresó nada. Solo sonrió levemente. Estaba habituada a la competitividad de Susan. Susan y mi mamá eran amigas. Sin embargo, se habían pasado toda la existencia compitiendo. Competían por la indumentaria cuando eran niñas, por las calificaciones de adolescentes y por los esposos en la adultez. Mas mi mamá casi siempre prevalecía. No fue hasta que tuvo a Ethan, su hijo genio, que finalmente tomó la delantera. Especialmente después de que su esposo falleció, invirtió toda su energía en Ethan, jactándose de él ante todos los que conocía. Le agradaba en particular comparar a Ethan conmigo, porque mis calificaciones siempre eran inferiores a las de él. Mas su reinado de gloria concluía hoy. Susan me divisió y aunque sonrió, sus ojos no eran afables. Lily, ¿ya regresaste? Nerviosa por los SAT de mañana, sonreí educadamente. No mucho. Una pizca de sarcasmo brilló en los ojos de Susan. Ah, qué bueno. Haz tu máximo esfuerzo y aspira al segundo puesto. Tal vez puedas acudir a la misma escuela que Ethan. Sí, claro, podría intentarlo, pero acudir a la misma escuela que Ethan estaba descartado. No deseaba realizar mis estudios universitarios en detención. Di un par de pretextos informales y me dirigí a mi aposento a estudiar. En el trayecto oí a Susan murmurar: Lan, no presiones en exceso a Lily. Las jóvenes no son tan inteligentes como los varones. No importa cuánto se esfuerce, no podrá alcanzar a Ethan. Sus calificaciones ya son lo suficientemente adecuadas para una joven. Durante los SAT tuve un desempeño normal apoyándome en mi puntuación de mi existencia previa. Inclusive corregí algunos errores de la ocasión precedente, por lo que mi puntuación probablemente sería aún más elevada. Estaba contenta. Ethan y Sarah también estaban felices. Parecían haber compartido respuestas con éxito. Ethan creía que le había ido bien, y ya estaban soñando con acudir juntos a Harvard. A Susan le agradaba a Sarah. Mencionar que su hijo genio había hallado una prometida tan hermosa como una estrella de cine la volvió aún más arrogante. Empezó a jactarse de nuevo con mi mamá. Lan, deberías empezar a meditar en el porvenir de Lily. No es tan inteligente como Ethan, ni tan atractiva como Sarah. ¿Qué va a hacer? Ethan, un varón tan estupendo, fue atrapado antes de la casa de estudios. A ella solo le tocarán las obras. A mi mamá podía no importarle que alabara a su hijo, pero no iba a tolerar que me menospreciara a mí. Mi mamá le expresó con frialdad: a mis ojos, mi hija es la mejor. No precisa un prometido. Puedo sostenerla toda la existencia. Susan, no vuelvas a expresar esas cosas. Al divisar que mi mamá me defendía, no pudo expresar nada más y modificó de tema, pero aún no estaba satisfecha. Al salir de nuestro hogar murmuró: solo es una joven. ¿Por qué armar tanto alboroto?
A diferencia de mi hijo, él es inteligente y capaz, mucho mejor que esa niña. Para hacer alarde de la excelencia de su hijo, le expresó a todos en el vecindario que él era el alumno más destacado y que tenía una prometida que era la hermosura del colegio, que ambos aspiraban a Harvard, el alumno más destacado y la hermosura brillante, una pareja perfecta. Gracias a las fanfarronadas de Susan, la relación de Ethan y Sarah pronto captó la atención de un canal de televisión. Entrevistaron a Ethan. A Susan la nariz casi le tocaba el techo. Para lucirse más, programó la entrevista en el parque de nuestro vecindario, y no le bastó con que los estuvieran entrevistando. Insistió en que mis progenitores y yo asistiéramos para poder empaparnos de la gloria de su hijo. Frente a las cámaras, continuó jactándose. Mi hijo ni siquiera estudia mucho. Simplemente es inteligente por naturaleza. No siempre es bueno ser demasiado inteligente. Otros progenitores hablan de la educación de sus hijos, y yo no puedo opinar. Mi hijo logra ser el mejor de la clase sin que yo mueva un dedo. Mientras tanto, aprovechó la oportunidad para menospreciarme. Por supuesto, no digo que laborar duro sea malo. Hay un dicho: el labor duro compensa la falta de talento. La hija de mi amiga podrá no ser tan inteligente como mi hijo, pero labora duro y de todas formas podrá acudir a la misma casa de estudios que él. Estos comentarios llenaron de envidia a los vecinos. ¿Quién no envidiaría a un niño tan inteligente y fácil de criar? Todos elogiaban la forma en que Susan lo había educado, pero los reporteros estaban claramente más interesados en Ethan y Sarah que en el discurso de Susan. Susan había pronunciado unas pocas frases antes de que el reportero la cortara abruptamente, volviéndose hacia Ethan y Sarah. «Estudiantes, ¿podrían compartir sus consejos de estudio con nosotros?» Sarah tenía el brazo entrelazado con el de Ethan. Llevaban indumentaria que combinaba y parecían la pareja perfecta. Ethan sonrió. «Mi consejo de estudio más importante es auxiliar a mis compañeros. Antes de los SAT, auxilié a Sarah a repasar por un tiempo. Eso no solo mejoró sus calificaciones, sino que también me auxilió a consolidar lo que había aprendido. Creo que fue la mejor decisión que tomé en la preparatoria». Sarah lo miraba con adoración, como si viera a su héroe. Se estaban robando el espectáculo. En eso, dos niños llegaron corriendo desde la entrada del vecindario. Gritaron: «Los de Harvard y Yale están aquí para reclutar a la persona con la puntuación más elevada. Y también está la policía, probablemente para evitar una pelea entre las dos casas de estudios. ¿Quién es este genio? Nuestro vecindario ha producido la mejor puntuación de la ciudad. Los espectadores estaban alborotados. Tiene que ser Ethan, el hijo de Susan. Él siempre fue el alumno más destacado. ¿Quién más podría ser? ¡Qué familia tan afortunada! Susan tiene tanta suerte de haber criado a un hijo tan brillante. ¡Qué envidia me da!» A Susan, la sonrisa casi le llegaba a las orejas. Ethan parecía como si se lo hubiera esperado con su habitual comportamiento tranquilo. Al divisar esto, todos estaban aún más seguros de la posición de Ethan como el alumno más destacado, bañándolos a él y a Susan con todavía más elogios. Pronto llegaron los oficiales de admisión de Harvard y Yale. Al divisar a los que llevaban los logos de Harvard y Yale, Ethan caminó con seguridad hacia ellos. Interrogó de forma casual: «¿Y bien? ¿Qué ofertas tienen para mí? Mas les diré esto de antemano. Sarah y yo acudiremos a la misma escuela. También tendrán que considerar la opinión de ella». Los oficiales de admisión se miraron atónitos. «Ustedes». Una sonrisa curvó los labios de Ethan. Ethan, el alumno más destacado de la escuela secundaria, la puntuación más elevada de la ciudad. Ya saben. Los oficiales de admisión se miraron entre sí con una incomodidad visible. El de Harvard, un hombre de mediana edad con gafas de montura delgada, carraspeó discretamente antes de hablar. «Señor Ethan, ¿verdad? Me temo que hay un malentendido». Sacó una carpeta delgada y la revisó brevemente. «No estamos aquí por usted». El silencio cayó sobre el parque como una losa. Ethan parpadeó. La sonrisa no desapareció de su rostro de inmediato, sino que se fue desdibujando lentamente como tinta que el agua va diluyendo. «Perdón». El oficial de Yale, una mujer de cabello castaño, con un pin dorado en la solapa, habló con amabilidad, pero sin rodeos. «Estamos aquí para ver a Lily Chen. La puntuación más elevada de la ciudad este año le pertenece a ella. No sé exactamente en qué momento todos los ojos se volvieron hacia mí. Solo sé que cuando levanté la vista, decenas de personas me estaban mirando. Los vecinos, los reporteros, las cámaras, Susan, con la boca entreabierta, y Ethan, cuya expresión había pasado del orgullo a la confusión con una velocidad alarmante. Guardé la calma. Llevaba cargando los recuerdos de una existencia entera, una existencia en la que ya había cometido el error de vincular mi destino al de ese hombre. Esta vez, cada paso que daba lo calculaba con precisión,
Corregir algunos errores en el examen no había sido improvisación, había sido una decisión tomada meses antes de este momento. Soy Lily, dije con sencillez. Los oficiales se acercaron con sonrisas genuinas. El de Harvard extendió la mano primero. Es un placer conocerla. Su puntuación fue perfecta en las secciones de matemáticas y ciencias, y su puntaje compuesto es el más elevado registrado en esta ciudad en los últimos 12 años. Nos gustaría hablar con usted sobre una beca completa. Yale no tardó ni 2 segundos en intervenir. Nosotros también tenemos una propuesta, una beca, alojamiento incluido y acceso al programa de investigación en el primer año. Mi mamá, que estaba de pie a mi lado, llevó ambas manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera decir una palabra. Me apretó el brazo con fuerza, como para asegurarse de que todo esto era real. Yo también tuve que recordarme a mí misma que era real. No por incredulidad, sino porque la paz que sentía por dentro contrastaba demasiado con el caos que empezaba a expandirse a mi alrededor. Susan no dijo nada. Era la primera vez que la veía sin palabras. Ethan tampoco habló por un largo momento. Cuando por fin lo hizo, su voz sonó extraña, tensa, como una cuerda a punto de romperse. Debe haber un error. Lily siempre ha tenido calificaciones inferiores a las mías. Yo soy el alumno más destacado del grado. El oficial de Harvard lo miró con una cortesía fría. Los resultados del College Board son definitivos, señor. No hay error. Sarah, que había permanecido pegada al brazo de Ethan durante todo el intercambio, aflojó su agarre de manera casi imperceptible. Vi cómo sus ojos viajaban de Ethan a mío. La admiración que le había dedicado a él unos minutos antes había empezado a adoptar una forma distinta. El reportero, que había estado cubriendo lo que esperaba sería una historia de amor estudiantil, olfateó algo mucho más interesante. Dirigió la cámara hacia mí. Lily, ¿cómo se siente al ser la mejor puntuación de la ciudad? ¿Aliviada? Respondí con honestidad. Trabajé mucho. ¿Tiene algún mensaje para sus compañeros? Pensé un segundo, que el esfuerzo sostenido siempre deja rastro, aunque nadie lo esté mirando. La respuesta fue sencilla. No estaba dirigida a nadie en particular, pero vi a Ethan tensar la mandíbula al escucharla. Los vecinos, que momentos antes habían estado colmando a Susan de elogios, comenzaron a reorientar sus comentarios con la misma fluidez con la que cambia el viento. La hija de Lan siempre fue una niña seria. Claro, yo lo sabía. Siempre estudiando. Y no es vecina del tal Ethan. Vaya contraste. Susan me miró. Era una mirada difícil de descifrar, compuesta por capas de sorpresa, vergüenza y algo que se parecía peligrosamente a la envidia. Luego miró a Ethan, y en esa mirada había una pregunta que no se atrevía a formular en voz alta. Yo me la formulé por ella. ¿Por qué su hijo genio, el que no necesitaba estudiar, el que lograba la máxima calificación sin esfuerzo, no era el que estaba recibiendo las ofertas de Harvard y Yale? Ethan lo notó. Apartó los ojos de su madre rápidamente. Las conversaciones con los oficiales de admisión se extendieron más de lo que había anticipado. Tomaron mis datos, me entregaron materiales, me invitaron a visitar ambos campus. Mi mamá respondía por mí cuando yo me distraía, y cada vez que volvía a mirarla, tenía los ojos brillantes. No recordaba haberla visto así en mi existencia previa. Cuando los oficiales finalmente se marcharon, el parque fue recuperando su ritmo habitual. Los vecinos se dispersaron. Los reporteros empezaron a guardar su equipo. El evento que Susan había planeado como una vitrina para su hijo terminó siendo algo completamente distinto. Fue entonces cuando Ethan se acercó a mí. No estaba furioso, al menos no de forma visible. Estaba haciendo lo que siempre hacía cuando algo lo incomodaba: tratar de controlar la narrativa. Lily dijo en voz baja con un tono que pretendía sonar casual. Eso estuvo bien, de verdad. Nunca imaginé que hizo una pausa calculada. Oye, ¿cómo lo lograste? ¿Qué método usaste para estudiar? Quizás podríamos intercambiar notas para la casa de estudios, ya sabes. Si vamos al mismo lugar, podría ser útil apoyarnos mutuamente. Lo miré durante un momento. En mi existencia previa, esa frase me habría llenado de esperanza. Habría interpretado el apoyarnos mutuamente como una señal, como el inicio de algo. Habría pasado la noche pensando en ello. Ahora solo veía con claridad lo que era. Y Han ajustando su posición. Ethan reconociendo que yo de repente tenía valor y decidiendo acercarse antes de que ese valor quedara fuera de su alcance. No creo que vayamos al mismo lugar, respondí con calma. Él frunció el ceño. ¿Por qué no? ¿Harvard o Yale? ¿Cualquiera de las dos? Ethan, lo interrumpí con suavidad, pero sin dejarle espacio. Hoy tomaste una decisión. Yo también tomé la mía. Eso es todo. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y me fui caminando junto a mi mamá, que me tomó de la mano sin preguntar nada. Lo que Ethan no sabía todavía, lo que nadie sabía excepto yo, era que su decisión de hoy no era simplemente un asunto de calificaciones. Era el primer eslabón de una cadena, y esa cadena
Si seguía su curso natural, lo llevaría exactamente a donde merecía llegar. Yo no iba a empujarla, no tenía que hacerlo. Las semanas que siguieron al día de los SEAT fueron en apariencia tranquilas. Recibí la confirmación oficial de Harvard primero, una carta con el sello rojo que mi mamá enmarcó esa misma noche y colgó en la sala antes de que yo pudiera decir nada. Luego llegó la de Yale. Las puse en un cajón, no porque no me importaran, sino porque lo que se movía debajo de la superficie me ocupaba más que los papeles. Sabía lo que venía, lo había visto antes, aunque desde el otro lado. En mi existencia previa, Ethan me había contado meses después, en uno de esos momentos en que bajaba la guardia, que el proceso de revisión del College Board era riguroso, que habían tenido suerte de que nadie los denunciara, que Sarah había estado nerviosa durante semanas, que él, en cambio, había dormido bien porque confiaba en que todo saldría bien. La ironía era que tenía razón. En aquella existencia nadie los denunció. Todo salió bien. Entraron a Harvard juntos. Después se separaron y Ethan terminó conmigo por razones que nunca comprendí del todo hasta que estaba muriendo en el suelo de nuestro apartamento. Esta vez nadie necesitaba denunciarlos. El College Board tenía sus propios mecanismos. Lo supe por la profesora Marín. Era la coordinadora académica de nuestro grado. Una mujer de unos 50 años con el pelo gris cortado en un bob preciso y la costumbre de mirar a sus estudiantes como si pudiera leer entre líneas de lo que decían. Nunca la había tratado mucho en mi existencia previa. En esta me la encontré en el pasillo 3 días después de recibir la carta de Harvard. Lily me detuvo con una sola palabra. «¿Tienes un momento?» La seguí a su oficina. Era un cuarto pequeño con estantes hasta el techo y una ventana que daba al patio. Cerró la puerta y se sentó frente a mí con las manos entrelazadas sobre el escritorio. «He recibido una comunicación del College Board esta mañana», dijo sin preámbulos. «No puedo compartir los detalles porque involucra a otros estudiantes, pero necesito preguntarte algo directamente y espero que me respondas con la misma directidad. ¿Viste algo irregular el día del examen?» La miré. En mi existencia previa habría dicho que no. No por proteger a Ethan, sino porque genuinamente no había prestado atención. Estaba concentrada en mi propio examen, en mis propias respuestas. El mundo que giraba a mi alrededor era irrelevante. Esta vez también había estado concentrada en mis respuestas, pero tenía 30 años de experiencia adicional en leer situaciones y sabía exactamente qué decir. Vi lo que cualquiera habría podido ver si hubiera mirado. Respondí, «No puedo hablar de lo que otros hicieron. Solo puedo decirte lo que yo hice. Estudié, respondí y me fui». La profesora Marie me observó durante un segundo. Luego asintió lentamente. «Está bien, eso es suficiente». Me levanté para irme. «Lily». Me detuve sin volverme. Hay personas que confunden la lealtad con la complicidad. No cometas ese error. Salí de su oficina sin responder. No hacía falta. El aliado llegó de donde menos lo esperaba. Su nombre era Daniel, y era el tipo de persona que en el instituto pasa desapercibida precisamente porque no hace nada para ser notada. Asistía a clases, cumplía, no generaba dramas. Había estado en el salón contiguo al nuestro durante el examen y al parecer su mesa tenía una línea de visión parcial hacia donde Ethan y Sarah habían estado sentados. Me lo encontré en la biblioteca 4 días después. «Sé que no me conoces bien», dijo sentándose frente a mí sin que lo invitara, con una incomodidad visible pero resuelta. «Pero sé lo que vi y sé que el College Board está revisando los exámenes de Ethan y Sarah. No quiero meterme en líos, pero tampoco quiero quedarme callado si me preguntan». Lo miré por encima del libro que tenía en las manos. «Entonces, no te quedes callado», dije. Él parpadeó. Claramente esperaba más. Tal vez un argumento, tal vez una advertencia, tal vez que yo le dijera que era un asunto delicado y que debía pensarlo bien. «¿Así de simple?», preguntó. «Así de simple. Decir la verdad cuando te la piden no es complicado, Daniel. Complicado es vivir con haber callado». Se quedó pensando un momento. Luego asintió, recogió sus cosas y se fue. No volví a verlo hasta 2 semanas después. La preparación secreta no fue dramática. No hubo planes elaborados ni movimientos calculados en la oscuridad, solo decisiones pequeñas tomadas con precisión, una por una. Elegí Harvard, no porque Yale fuera inferior, sino porque en mi existencia previa también había elegido Harvard. Y lo que encontré allí, los profesores, los recursos, la red de contactos que construí sin saber que la estaba construyendo, era exactamente lo que necesitaba para la existencia que ahora planeaba tener. Esta vez llegaría sin Ann. Solicité información sobre los dormitorios. Elegí uno al otro extremo del campus del que Ethan habría elegido de haber entrado. Empecé a conectar con estudiantes de primer año a través de los foros oficiales de Harvard. Construí vínculos antes de llegar en silencio, sin anunciarlo. También hablé con un abogado. Era amigo de mi papá,
Un hombre tranquilo que llevaba décadas manejando casos civiles y que me escuchó durante 40 minutos sin interrumpirme. Al final me dijo, lo que describes es un patrón, y los patrones dejan evidencia. Si alguna vez necesitas protección legal, sabes dónde encontrarme. Guardé su tarjeta en la misma carpeta donde puse las cartas de Harvard y Yale. No esperaba necesitarla pronto, pero la existencia me había enseñado de la manera más cruel posible que las cosas para las que no nos preparamos son exactamente las que nos destruyen. Fue una tarde de martes cuando Ethan tocó la puerta de mi casa. Mi mamá no estaba. Abrí. Tenía las manos en los bolsillos y una expresión que reconocí de inmediato, la de alguien que necesita algo y está tratando de disimular cuánto. En mi existencia previa, esa expresión siempre había funcionado conmigo. Yo la interpretaba como vulnerabilidad, como una invitación a acercarme. Ahora la veía por lo que era. Lily. Su voz era más baja de lo habitual. ¿Podemos hablar? ¿Puedes hablar aquí? Dije sin abrir la puerta del todo. Incómodo miró hacia los lados. Luego, como si no tuviera otra opción, habló el College Board. Mandó una notificación. ¿Quieren que Sara y yo vayamos a una revisión presencial? Dice que encontraron irregularidades en nuestros patrones de respuesta. Hice una pausa. Lily, si alguien dijo algo. Ethan, lo interrumpí. ¿Me estás preguntando si yo dije algo? No, solo se detuvo. Se pasó una mano por el cabello. Es que no entiendo. Todo estaba bien. Nadie nos vio. Nadie dijo nada. ¿Cómo pueden haber encontrado algo? Lo miré en silencio durante un momento y entonces recordé la última vez que lo había visto con esa misma desesperación en los ojos. No era en este parque, ni en este pasillo, ni en ningún lugar de esta segunda existencia. Era en el suelo de nuestro apartamento cuando yo me retorcía de dolor y él me miraba con satisfacción y decía, «Desesperación, te corresponde». Sara estaba más desesperada en esa sala de examen y ahora era él quien estaba desesperado y yo quien lo miraba. «Ethan», dije con calma, «tomaste una decisión. Ahora vive con ella». Cerré la puerta y del otro lado, por primera vez, fue él quien se quedó sin palabras. La notificación oficial del College Board llegó un jueves por la mañana. No me la enviaron a mí, por supuesto, pero en un vecindario donde todos sabían el negocio de todos, la noticia tardó menos de 2 horas en recorrer cada piso de cada edificio. Para el mediodía, mi mamá ya la había recibido de 3 fuentes distintas. La señora del cuarto piso, la dueña de la tienda de la esquina y la prima de Susan, que la llamó antes de que Susan misma pudiera procesar lo que había pasado. Los resultados del SAT de Ethan Kim y Sarah Lau habían sido anulados. El College Board en su comunicado formal no usaba la palabra trampa. Usaba frases como irregularidades estadísticas en los patrones de respuesta y similitud no atribuible al azar entre los exámenes de los candidatos. Pero todo el mundo sabía leer entre líneas y todo el mundo lo hizo. Yo estaba en mi habitación cuando mi mamá golpeó la puerta con los nudillos 2 veces, su señal de que había algo importante, y entró con el teléfono en la mano y una expresión que mezclaba el asombro con algo más antiguo, más profundo. El tipo de expresión que tiene alguien cuando el mundo, por una vez, parece haber actuado con justicia. Lily dijo, ¿lo sabías? No le pregunté a qué se refería. Sabía que era posible, respondí. Ella asintió despacio, como procesando algo más grande que la respuesta que acababa de recibir. Luego se sentó al borde de mi cama y estuvo callada un momento. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque no hacía falta. Lo que siguió durante los días posteriores fue una cadena de consecuencias que se desplegó con la lógica implacable de las cosas que no pueden detenerse una vez que empiezan a moverse. Harvard retiró la oferta de admisión de Ethan. Yale hizo lo mismo con Sarah. El College Board notificó a ambas instituciones, como era el procedimiento estándar, y ambas instituciones respondieron de la única manera que podían responder. No hubo apelaciones exitosas, no hubo margen de maniobra. La escuela abrió su propio proceso disciplinario. El director convocó a los padres. Susan asistió sola. El padre de Ethan había muerto años antes con una rigidez en los hombros que yo reconocí como el intento desesperado de mantener la compostura cuando ya no queda nada que componer. Daniel declaró ante el comité disciplinario. Me lo contó él mismo después en la biblioteca con la misma incomodidad resuelta del primer día. Dije exactamente lo que vi, me informó, como si necesitara que yo lo supiera. Nada más, nada menos. Es suficiente, le dije. Y lo era. Ethan me buscó 2 veces más en esa semana. La primera, a la salida de clases. Caminó a mi lado durante casi media cuadra sin decir nada, y cuando por fin habló, su voz tenía esa cadencia específica que usan las personas cuando están intentando sonar razonables, pero por dentro están al límite. Lily, necesito que entiendas que esto no fue lo que parece. Yo solo intenté auxiliar a Sarah. No fue por deshonestidad, fue por... Buscó la palabra.
Por amor lo miré mientras caminaba. El amor no cancela las consecuencias, dije. Pero tú podrías haber dicho algo. Podrías haberme detenido como la última vez y nada de esto habría pasado. Me detuve. Fue la primera vez en toda esta segunda existencia que tuve que hacer un esfuerzo consciente para mantener la voz tranquila. No por miedo, por algo más difícil de manejar. El reconocimiento de lo que acababa de decir. ¿Estás culpándome a mí? Pregunté. Él abrió la boca, la cerró. No es culparte, es solo que... Lo corté con suavidad, pero sin margen. La última vez que no te detuve, tomaste una decisión. Tú con tus manos, con tu lápiz, en tu silla. No, yo hice una pausa. Y si estás buscando a alguien que cargue con el peso de tus elecciones, esa persona no soy yo. Nunca lo fui, solo que tardé en entenderlo. Me fui sin esperar respuesta. La segunda vez que vino fue el sábado. Tocó el timbre de nuestra casa. Mi mamá abrió y lo dejó pasar a la sala con esa cortesía automática que se tiene con el hijo de una vieja amiga, aunque esa amistad esté crujiendo. Ian me encontró en la cocina y habló en voz baja con una urgencia nueva. Estoy pensando en impugnar el proceso. Hay abogados especializados en esto. Si tú declaras que no viste nada irregular, podría... No voy a hacer eso, dije antes de que terminara. Lily, por favor, una sola declaración. Solo di que no viste nada. Es la verdad, ¿no? Tú no viste nada directamente. Me volví hacia él. Había algo casi patético en verlo ahí en mi cocina, con las manos apretadas frente al cuerpo y los ojos calculando la distancia entre lo que necesitaba y lo que yo estaba dispuesta a darle. El mismo que meses atrás me había soltado el brazo de golpe cuando Sara apareció, avergonzado de que lo vieran conmigo. El mismo que había dicho, solo es una vecina, no somos nada. Ethan, dije con calma. La última vez que me pediste que te cubriera las espaldas, lo hice, y eso terminó de una manera que tú ya conoces, aunque no lo recuerdes. Hice una pausa. Esta vez no. Él frunció el ceño. La última vez. ¿De qué estás hablando? No respondí. No había nada que explicar. Susan vino a ver a mi mamá esa misma tarde, no para pedir ayuda, al menos no directamente. Vino con la excusa de tomar té, como habían hecho cientos de veces en las últimas décadas. Pero yo estaba en la sala cuando llegó y pude ver la diferencia. La Susan de siempre entraba con la cabeza alta y un comentario listo. Esta Susan entró con los hombros caídos y una sonrisa que le costaba sostener. Habló de cosas sin importancia durante varios minutos antes de que el silencio se volviera demasiado pesado. Lan dijo finalmente, ¿cómo lo hizo Lily? ¿Cómo estudió tanto sin que yo me diera cuenta? Mi mamá la miró con una calma que no era frialdad, sino la serenidad de alguien que ha esperado esta conversación sin haberla planeado. Siempre estudió así, Susan. Tú nunca miraste. Susan no respondió. Bebió su té. Se fue antes de lo habitual. La semana antes de mi partida hacia Cambridge, empaqué despacio. No tenía prisa. Harvard no iba a ningún lado. El cuarto de dormitorio que había reservado al otro extremo del campus me esperaba con paciencia. La existencia que estaba por comenzar era mía, de una forma que la anterior nunca había llegado a ser. Guardé los libros primero, luego la ropa, luego la tarjeta del abogado amigo de mi papá dentro de una carpeta junto a las cartas de Harvard y Yale. La noche anterior a irme salí al balcón y miré el vecindario. Era el mismo de siempre, las mismas luces, los mismos techos, el mismo parque donde una semana atrás el mundo de Ethan había empezado a desmoronarse en público. Vi luz en la ventana de su casa, una silueta que se movía detrás de la cortina. No sentí satisfacción, tampoco lástima. Sentí algo más neutro, más honesto, la certeza de que cada uno estaba exactamente donde sus elecciones lo habían puesto. Al día siguiente, mi mamá me llevó al aeropuerto. Me abrazó durante más tiempo de la habitual en la puerta de embarque. Cuando me soltó, tenía los ojos brillantes, pero la expresión firme. «Llámame cuando llegues», dijo siempre, respondí, y crucé la puerta sin volver la vista atrás. Lo que no sabía, lo que no podía saber todavía, era que Ethan terminado de caer, que la cadena de consecuencias que había puesto en movimiento el día en que decidí no detenerlo, tenía un último eslabón, y que ese eslabón silencioso durante meses estaba a punto de cerrarse de la manera más pública, más irreversible y más justa que yo habría podido imaginar. Pasaron 3 años. Harvard en otoño tiene ese tipo de luz que parece diseñada para hacerte sentir que el tiempo vale algo. Dorada, oblicua, filtrándose entre los árboles del campus, con una generosidad que no existe en otras ciudades. Aprendí a caminar más despacio en esa época del año, no por nostalgia, sino porque había aprendido a notar las cosas que antes me pasaban inadvertidas. Me gradué con mención de honor, doble especialización en economía y ciencias políticas, una tesis sobre sistemas de evaluación académica y sus vulnerabilidades estructurales. El tema me eligió a mí,
no al revés, y una oferta de trabajo en una firma de consultoría en Boston, que llevaba 6 meses esperando que me decidiera. También tenía una oferta de un doctorado en Oxford, que llevaba el mismo tiempo esperando lo mismo. No tenía prisa. Por primera vez en 2 existencias, no tenía prisa. Mi mamá voló a Cambridge para la ceremonia de graduación. La senté en la segunda fila, desde donde pudiera verme bien, y durante todo el acto la estuve buscando con los ojos hasta que la encontraba y veía que estaba bien. Había algo en ese gesto, buscarla, encontrarla, seguir, que se había vuelto un ritual sin que yo lo decidiera. Fue en la recepción posterior cuando lo vi. No lo busqué. Simplemente estaba ahí junto a una de las mesas del fondo con una etiqueta de visitante prendida en el pecho y una expresión que reconocí de inmediato, aunque su cara hubiera cambiado. Ethan tenía 3 años más, el cabello ligeramente más corto y esa manera específica de pararse que tienen las personas cuando están en un lugar donde no pertenecen, pero insisten en quedarse. Me enteré después por la prima de Susan, que le contó a mi mamá, que me lo contó a mí con una neutralidad cuidadosa, que Ethan estatal a 4 horas de casa, que Sarah lo había dejado 3 semanas después del escándalo, en cuanto quedó claro que no habría Harvard ni ninguna universidad de primer nivel, que Susan había dejado de presumir de su hijo, que Ethan había intentado transferirse 2 veces y que en ambas ocasiones su historial académico, marcado por la anulación del College Board, había cerrado las puertas antes de que pudiera abrirlas. Lo que no sabía era recepción. Tardó 20 minutos en acercarse. Lo vi moverse hacia mí con la periferia de la vista mientras hablaba con Daniel, que también se había graduado de Harvard ese día en Ciencias de la Computación, y con la profesora Marín, que había venido especialmente desde nuestra ciudad natal porque, según dijo, tenía la costumbre de ver terminar lo que empezaba. Cuando Ethan finalmente llegó hasta mí, Daniel y la profesora Marín estaban todavía cerca. No se alejaron. Lily, mi nombre en su boca sonaba diferente ahora más pequeño. Felicitaciones. Gracias, dije. Hubo un silencio. El tipo de silencio que ocupa el espacio que antes llenaban las versiones de nosotros que ya no existían. Vine porque hay algo que necesito decirte. Su voz era baja, controlada, pero debajo de esa superficie se movía algo que no lograba contener del todo. He estado pensando en los últimos años, en lo que pasó, en cómo resultaron las cosas y creo que cometí un error. No solo con el SAT, con todo. Contigo lo miré. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, continuó, pero tengo una entrevista la semana que viene. Es en una empresa pequeña, nada como lo que tú tienes, pero es un comienzo. Y uno de los requisitos es una carta de recomendación de alguien con credenciales académicas sólidas. Hizo una pausa. Pensé que tú, dado que nos conocemos desde siempre, podrías. No dije. Fue una sola sílaba, sin dureza, sin crueldad, solo la respuesta que correspondía. Él apretó los labios. Lily, han pasado 3 años. La gente cambia. Yo cambié. Puede que sí, respondí. Pero yo no soy la persona indicada para certificar eso y ambos lo sabemos. Entonces, ¿qué? ¿Se supone que voy a cargar con esto para siempre? Un error de cuando tenía 17 años va a definir toda mi existencia. Lo miré durante un momento y entonces hablé, no para herirlo, sino porque era lo único que podía decirse con honestidad. Ethan, el error no fue solo el site. Elegí las palabras con el mismo cuidado con que había aprendido a elegir todo. El error fue creer que otras personas existían para absorber las consecuencias de tus decisiones, que yo estaba ahí para detenerte cuando querías que te detuvieran, y para quedarme callada cuando te convenía que me callara. Que Sarah era un trofeo que justificaba cualquier costo, que tu madre tenía razón en medirte contra los demás en lugar de medirte contra ti mismo. Hice una pausa. Eso no fue un error de un día. Fue un patrón, y los patrones no cambian solos. Ethan no dijo nada. Daniel se había acercado un paso sin hacer ruido, como si instintivamente quisiera estar presente. La profesora Marín tenía los ojos fijos en la conversación con una atención que no era curiosidad, sino reconocimiento. Tengo una pregunta, dije. Una sola y quiero que la pienses de verdad antes de responder. Esperé. Si hubieras entrado a Harvard sin trampa, si hubieras trabajado los meses anteriores al examen en lugar de buscar un atajo, ¿qué crees que habrías encontrado aquí? Él abrió la boca. La cerró. Piénsalo, dije. No me respondas a mí, respóndete a ti mismo. Me di la vuelta y volví con mi mamá, que me estaba esperando con 2 vasos de jugo y una sonrisa que no necesitaba explicación. No supe qué pasó con Ethan después de esa tarde. No porque no pudiera averiguarlo, sino porque dejé de necesitar saberlo. Acepté la oferta de Boston. Apliqué al doctorado en Oxford para el año siguiente. Le compré a mi mamá un pasaje a Europa para el verano, el primero en su existencia, y lo reservé antes de decírselo para que no pudiera negarse. Y una noche,
sentada frente a la ventana del pequeño apartamento que había alquilado en Cambridge, mientras la ciudad se apagaba despacio a mi alrededor, pensé en la versión de mí, que había muerto en el suelo de un apartamento sin poder pedir ayuda. Pensé en lo que sentí en ese último momento antes de despertar. No rabia, no miedo, solo la certeza tardía de que había confundido la lealtad con la rendición, el amor con la dependencia y el silencio con la generosidad. Esa versión de mí no merecía lo que le pasó. Ninguna versión de nadie lo merece. Pero esta versión, la que aprendió que no salvar a alguien de sus propias elecciones, es a veces el acto más honesto que puedes hacer. Esta versión había llegado hasta aquí y seguiría llegando. La lección más difícil que aprendí en 2 existencias no fue sobre la traición, ni sobre la justicia, ni sobre los atajos que siempre cobran su precio. Fue esta, que cuidar de ti mismo no es egoísmo, que decir no es también una forma de respeto, y que el único porvenir que vale la pena construir es el que no depende de que otra persona decida no destruirlo. Cerré la ventana. Mañana empezaba de nuevo, y esta vez era completamente mío. Después de cerrar la ventana aquella noche en Cambridge, el silencio del apartamento se volvió un aliado. No era el silencio vacío de la vida anterior, sino uno denso, cargado de posibilidades. Me quedé sentada frente al cristal hasta que las luces de la ciudad se apagaron casi por completo. Pensé en el Ethan de hacía 3 años, el que había llegado a mi graduación con una etiqueta de visitante y una carta de recomendación en la mente. Pensé también en el Ethan del suelo de aquel apartamento lejano, el que me miraba mientras yo perdía la conciencia. 2 versiones del mismo hombre. Ninguna me pertenecía ya. A la mañana siguiente empecé a trabajar en la firma de consultoría de Boston. El edificio era de cristal y acero, con vistas al río que cambiaban según la hora. Me asignaron a un equipo que evaluaba riesgos estructurales en sistemas de evaluación académica. La ironía no se me escapó. Durante las primeras semanas me dediqué a observar más de lo que hablaba. Aprendí los nombres de mis colegas, los ritmos de las reuniones, la forma en que ciertos socios sonreían cuando creían haber encontrado una debilidad en un informe ajeno. Yo no sonreía. Trabajaba. Y mientras trabajaba, construía algo que no tenía nombre todavía. Una distancia segura entre lo que había sido y lo que estaba llegando a ser. Mi madre llegó a Europa en julio. Le reservé un itinerario sencillo. París, luego un tren lento hacia el sur de Francia, 3 noches en un pueblo donde nadie sabía quién era. Me llamaba cada 2 días. La primera vez lo hizo desde un café cerca del Sena. Su voz sonaba distinta, más ligera. «Hay una luz aquí que no existe en casa», dijo. Creo que nunca me había dado cuenta de cuánto tiempo pasé mirando hacia adentro. No le pregunté si pensaba en Susan. Tampoco mencioné a Ethan. Había un acuerdo tácito entre nosotras. Algunas heridas se nombraban solo cuando era estrictamente necesario. En agosto recibí la confirmación del doctorado en Oxford. El correo llegó a las 4 de la madrugada, hora de Boston. Lo leí 2 veces. Luego lo cerré y me fui a correr a lo largo del río Charles. El aire olía a humedad y a hojas que empezaban a secarse. Mientras corría, pensé en la tesis que había defendido meses atrás. Esa investigación sobre vulnerabilidades en los sistemas de evaluación. Había escrito sobre patrones estadísticos, sobre cómo ciertos comportamientos dejaban huellas invisibles a simple vista. Nadie en el comité sabía que yo había vivido una de esas huellas desde dentro. Un mes después de aceptar la oferta de Oxford, Daniel me escribió. Su mensaje era breve. Estoy en San Francisco. Trabajo en algo que tiene que ver con detección de anomalías. ¿Tienes media hora la próxima semana? Hay algo que creo que deberías saber. Quedamos en una videollamada. La imagen se enfocó y vi que había cambiado poco. El mismo corte de pelo práctico, la misma forma de inclinar la cabeza cuando escuchaba. Solo los ojos parecían más cansados. El College Board no cerró del todo el caso de Ethan y Sarah. Dijo sin preámbulos. Hace 3 meses reabrieron una línea de investigación interna, no pública. Alguien dentro filtró que había más exámenes con patrones similares en otras ciudades ese mismo año. Ethan no fue el único. Sentí un frío breve en la nuca. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Nada, oficialmente. Pero tu nombre apareció en una nota al margen de un informe. Alguien escribió. Lily Chen fue la única del salón que no mostró correlaciones anómalas. Útil como control. No sé quién lo escribió. Tampoco sé si alguien va a contactarte. Solo pensé que merecías saberlo. Colgué la llamada y me quedé mirando la pantalla negra. Control. Esa palabra me resultaba extrañamente precisa. En mi vida anterior había sido exactamente eso. El punto de referencia contra el cual se medía el desastre de otros. Ahora volvía a hacerlo, aunque de una forma distinta. Esa misma noche soñé con la sala de examen. No era un recuerdo limpio. Era una reconstrucción distorsionada. Veía a Sarah pasar una hoja bajo la mesa.
Veía a Ethan copiar sin levantar la vista. Y me veía a mí misma, 3 filas más atrás, respondiendo cada pregunta con la precisión de quien ya ha vivido las consecuencias de responder mal. Desperté con el corazón acelerado y la certeza de que algo se estaba moviendo bajo la superficie de los años. 2 semanas después recibí una carta formal, no del College Board, de un bufete de abogados de Nueva York. El membrete era discreto, elegante. Dentro había una solicitud de entrevista voluntaria relacionada con posibles irregularidades en el proceso de admisión universitaria del año académico correspondiente. Firmaba un tal Jonathan Hale, socio senior. Llamé al abogado amigo de mi padre. Me atendió en menos de 10 minutos. «No vayas sola», dijo, «y no digas nada que no te pregunten de forma directa. Si quieren convertirte en testigo, que lo hagan por escrito». La reunión se celebró en una sala de cristal en el piso 32 de un edificio en Midtown. Jonathan Hale era un hombre de unos 50 años, cabello plateado, traje oscuro sin una sola arruga. Me ofreció agua. Yo la rechacé. «Señorita Chen, su puntuación ese año fue excepcional. Perfecta en 2 secciones, la más alta de la ciudad en más de una década». Al mismo tiempo, 2 de sus compañeros más cercanos tuvieron sus resultados anulados por similitudes estadísticas. Nos interesa entender el contexto. Hablé con cuidado. Describí el ambiente del colegio, la presión, la forma en que ciertos estudiantes eran tratados como inevitables genios. No mencioné el Renacimiento. No mencioné las palabras de Ethan en el suelo del apartamento. Solo dije lo que cualquiera habría podido observar. ¿Usted sospechó en su momento? Sospeché que algunos tomaban atajos. No tenía pruebas. Y no era mi responsabilidad demostrarlas. Hale tomó notas. Al final de la reunión me tendió una tarjeta. Si recuerda algo más, llámeme. Hay personas interesadas en que este tipo de patrones no se repitan. Salí del edificio con la sensación de que el pasado no había terminado de cerrarse. Solo había cambiado de forma. Ese otoño me mudé a Oxford. El campus olía a piedra vieja y a hojas húmedas. Me asignaron un cuarto en un colegio del norte de la ciudad. La ventana daba a un jardín cerrado. Por las mañanas, mientras preparaba té, veía a estudiantes cruzar el patio con bufandas y carpetas bajo el brazo. Nadie sabía quién era yo más allá de mi nombre y mi expediente. Esa anonimidad me resultaba reconfortante. El trabajo de doctorado me absorbió. Estudiaba sistemas de evaluación, sí, pero también la forma en que las instituciones protegían sus propios mitos. Descubrí archivos internos, correspondencias antiguas, casos de fraude que nunca llegaron a los periódicos. Cada documento era una confirmación silenciosa. Los atajos siempre dejaban rastros, solo que a veces esos rastros tardaban años en volverse visibles. Una tarde de noviembre, mientras revisaba un informe de los años 90, recibí un mensaje de mi madre. Susan me llamó. Ethan está en el hospital. Intento de suicidio. No sé los detalles. Solo pensé que debías saberlo. Me quedé mirando la pantalla. El té se enfrió entre mis manos. No sentí alegría. Tampoco la satisfacción fría que tal vez habría sentido la versión anterior de mí. Sentí algo más complejo. La confirmación de que las cadenas que uno pone en movimiento no siempre se detienen donde uno espera. No respondí de inmediato. Salí a caminar por los prados. El cielo estaba bajo, gris. Un grupo de estudiantes reía cerca del río. Yo seguí caminando hasta que mis pies se humedecieron con el rocío. Esa noche escribí una sola línea en mi cuaderno. Cada uno llega exactamente a donde sus elecciones lo llevan, incluso cuando el camino duele. No llamé a Susan. No escribí a Ethan. Guardé el mensaje de mi madre y seguí adelante. Meses después, ya en el 2º año del doctorado, recibí otra noticia. Esta vez a través de Daniel. Sarah Lau publicó un ensayo anónimo en una revista literaria. Se titula La muchacha que no copió. Habla de una compañera de clase que obtuvo la puntuación más alta sin hacer trampa. Habla también de un chico que sí lo hizo y de cómo ese chico se convirtió en una sombra. No menciona nombres, pero cualquiera que estuviera allí lo reconocería. Leí el ensayo esa misma noche. El estilo era limpio, dolido, sin adornos. Sarah describía la sala de examen, el miedo, la forma en que el brazo de Ethan se había tensado cuando le pasaron la hoja. Describía también a una chica 3 filas más atrás, que no levantó la vista ni una sola vez. Esa chica, decía el ensayo, había sido la única que salió limpia. Y esa limpieza, añadía, se había convertido con el tiempo en una especie de acusación silenciosa. Al final del texto había una frase que me dejó inmóvil. A veces el verdadero castigo no es el que impone una institución, es el que te impone la persona que se negó a salvarte de ti mismo. Cerré la revista. Miré por la ventana. En Oxford la lluvia caía fina, constante. Pensé en Sarah, en cómo había pasado de ser la belleza de la escuela a alguien capaz de escribir eso.
El tiempo había trabajado en ella también. Esa misma semana decidí hacer algo que no había planeado. Escribí una carta. No a Ethan, no a Sarah. A la profesora Marin. Le conté, sin entrar en detalles imposibles, que su advertencia de hacía años había sido una de las cosas que más había recordado. Que confiar la lealtad con la complicidad era un error que yo misma había cometido en otra vida. Que ahora entendía. Ella respondió con una sola línea. Me alegra saber que llegaste. Sigue. El invierno en Oxford fue largo. Pasé las vacaciones de Navidad sola en el colegio. La mayoría de los estudiantes se había ido. Los pasillos resonaban. Una tarde, mientras revisaba correcciones de un artículo, llamaron a la puerta de mi cuarto. Era un mensajero. Traía un paquete pequeño, sin remitente visible. Dentro había un sobre y una fotografía. La fotografía era antigua. Yo, Ethan y Sarah en el patio del colegio, meses antes de los ESAT. Ethan sonreía con el brazo alrededor de Sarah. Yo estaba un poco aparte, mirando hacia otro lado. En el reverso, escrito con tinta negra. Algunas deudas no se pagan con silencio. El sobre contenía una sola hoja. Era una copia de un informe interno del College Board. En una esquina, subrayado a mano, aparecía mi nombre junto a la palabra control. Debajo, una nota manuscrita. Si alguna vez decides hablar, hay gente dispuesta a escuchar. Y hay gente dispuesta a hacer que te arrepientas de haber abierto la boca. No firmaba nadie. Me senté en la cama con la fotografía en una mano y el informe en la otra. El pasado no solo no había terminado. Estaba enviando mensajeros. Esa noche no dormí. Me quedé mirando la lluvia contra el cristal y pensé en todas las versiones de mí que habían existido hasta ese momento. La que murió en el suelo de un apartamento, la que se negó a detener a Ethan, la que obtuvo la puntuación más alta, la que ahora estaba en Oxford, mirando una amenaza anónima. Todas ellas habían convergido en este punto. A la mañana siguiente tomé una decisión. Llamé a Jonathan Hale. Tengo algo que podría interesarle, dije. Pero quiero protección primero. Y quiero que quede claro que no estoy aquí para destruir a nadie, solo para que la verdad ocupe el espacio que le corresponde. Él guardó silencio unos segundos. Puedo conseguir eso. ¿Cuándo puede venir a Nueva York? La próxima semana. Colgué. Miré la fotografía una vez más. Luego la guardé en la misma carpeta donde años atrás había puesto la tarjeta del abogado amigo de mi padre y las cartas de Harvard y Yale. El círculo no se había cerrado. Solo había cambiado de radio. Y yo, por primera vez en 2 vidas, estaba lista para caminar hacia el centro en lugar de huir de él. La semana siguiente aterricé en Nueva York bajo una lluvia fina que no parecía tener intención de detenerse. El taxi me dejó frente al edificio de cristal donde Jonathan Hale tenía su despacho. Subí en el ascensor mirando mi reflejo en las puertas de acero. El abrigo oscuro, el pelo recogido, la expresión que ya no pedía permiso a nadie. En el piso 32 me recibieron con café que no toqué y una sala más pequeña que la anterior, sin ventanas grandes, solo una mesa de madera clara y 2 sillas. Hale entró con una carpeta gruesa bajo el brazo. Esta vez no sonrió. Lo que me envió por correo seguro es interesante, dijo mientras se sentaba. El informe interno, la fotografía, la nota manuscrita. ¿Tiene alguna idea de quién pudo enviárselo? Ninguna segura. Podría ser alguien que quiere que hable, o alguien que quiere asustarme para que no lo haga. Él asintió con lentitud, como si ya hubiera considerado ambas posibilidades. Hay una tercera opción. Alguien que quiere usarla como pieza en un tablero más grande. El College Board no es la única institución que está revisando patrones de ese año. Hay universidades, hay periodistas de investigación, hay incluso un senador que perdió a un hijo por presión académica y ahora empuja una reforma. Su nombre como control limpio la convierte en un activo valioso, y los activos valiosos atraen tanto aliados como depredadores. Saqué de mi bolso la fotografía original y la dejé sobre la mesa. Ethan sonriendo, Sarah pegada a su brazo, yo apartada, mirando hacia un punto fuera del encuadre. Esta foto se tomó 3 meses antes de los ESAT. En ese momento todavía creía que podía salvarlo de sí mismo. Luego dejé de creerlo. Y ahora resulta que alguien la tiene y la usa como mensaje. Hale la estudió en silencio. ¿Está dispuesta a declarar formalmente sobre lo que vio ese día en el examen? Vi lo que cualquiera habría podido ver si hubiera prestado atención. No tengo pruebas materiales, solo recuerdos. Los recuerdos, cuando coinciden con patrones estadísticos y con testimonios como el de Daniel, pesan. Además, abrió la carpeta y extrajo una hoja. Sarah Lau aceptó hablar con nosotros la semana pasada, no de forma pública todavía, pero confirmó que recibió ayuda de Ethan. Y mencionó que usted fue la única persona del círculo cercano que se negó a participar o a mirar hacia otro lado. Sentí un nudo breve en la garganta. Sarah,
La misma que años atrás se había arrojado a los brazos de Ethan, prometiéndole ser su novia si entraban juntos a la misma universidad. Ahora hablaba. ¿Qué quiere ella a cambio? Nada que nos haya dicho. Solo pidió que su nombre no saliera de forma sensacionalista. Parece cansada. Salí de la reunión con un acuerdo preliminar, protección legal básica, un canal directo con Hale y la promesa de que cualquier declaración mía sería coordinada. En el taxi de regreso al hotel, miré por la ventana los edificios mojados y pensé en la cadena que había empezado el día en que me negué a detener a Ethan. Cada eslabón se había ido cerrando solo. Ahora yo estaba eligiendo tirar de ella. Esa noche, en la habitación del hotel, recibí un mensaje de mi madre. Susan vino a casa. Está destrozada. Ethan salió del hospital. Dice que quiere hablar contigo. Le dije que no sabía dónde estabas. Perdón si hice mal. Respondí solo. Hiciste bien. No le des mi número. Apagué el teléfono y me quedé mirando el techo. 3 años atrás, en la recepción de graduación, Ethan me había pedido una carta de recomendación. Ahora pedía una conversación desde el borde de un abismo. La diferencia era que yo ya no confundía la piedad con la obligación. Al día siguiente volé de regreso a Oxford. El contraste fue brutal, del ruido metálico de Nueva York al silencio húmedo de los claustros. En mi cuarto encontré otro sobre. Esta vez no había fotografía, solo una hoja doblada con una dirección en Boston y una hora. Jueves, 19:00. Café del Puerto. Si no vienes, hablaremos igual, pero será más ruidoso. No firmaba. El papel olía ligeramente a tabaco. Llamé a Hale de inmediato. Me escuchó en silencio y luego dijo, no vaya sola. Y grabe todo lo que pueda de forma legal. Si es una amenaza, necesitamos registro. El jueves tomé un vuelo temprano a Boston. El Café del Puerto era un local pequeño, con mesas de madera gastada y ventanales que daban al agua gris. Llegué 15 minutos antes. Me senté en una esquina con la espalda contra la pared y el teléfono en grabación discreta dentro del bolsillo del abrigo. A las 7 en punto apareció. No era Ethan. Era una mujer de unos 40 años. Abrigo negro, pelo corto. Expresión de quien ha pasado demasiado tiempo leyendo documentos confidenciales. Se sentó sin pedir permiso. Lily Chen. Soy Margaret Klein. Trabajo con un grupo de periodistas de investigación que lleva 2 años siguiendo el caso de las irregularidades del College Board. Su nombre aparece en demasiados márgenes como para ignorarlo. ¿Y por qué el teatro de la nota anónima? Porque hay gente que prefiere que usted se asuste y se calle. Nosotros preferimos que hable, con protección, con contexto, y con la posibilidad de que lo que diga sirva para algo más grande que un ajuste de cuentas personal. Le miré a los ojos. No busco ajuste de cuentas. Busco que la verdad ocupe el espacio que le corresponde, sin convertirme en el centro de un espectáculo. Margaret asintió. Eso se puede negociar. Pero necesita saber algo. Ethan Kim no está solo en su caída. Hay una red informal de ayuda que operó ese año en al menos 4 estados. Tutores, estudiantes estrella, incluso un par de profesores que miraban hacia otro lado a cambio de recomendaciones. Su caso es el más limpio. Por eso importa. Salí del café 1 hora después con una propuesta sobre la mesa y una sensación de que el radio del círculo volvía a ampliarse. En el avión de regreso a Oxford escribí en mi cuaderno. Cada vez que creo que el pasado ha terminado de hablar, encuentra una voz nueva. Las semanas siguientes fueron un equilibrio precario entre el doctorado y las conversaciones cifradas con Hale y Margaret. Entregué una declaración jurada limitada. Confirmé lo que había visto. Confirmé que me había negado a participar. Confirmé que Ethan me había pedido, años después, que mintiera por él. No mencioné el renacimiento. No mencioné las palabras exactas que me había dicho mientras yo me moría en el suelo de un apartamento que ya no existía. Algunas verdades no cabían en un documento legal. Un mes más tarde, Sara publicó una segunda pieza, esta vez con su nombre. Se titulaba Lo que callamos para entrar. Hablaba de la presión, del miedo a decepcionar, de cómo el amor adolescente puede convertirse en cómplice de decisiones que destruyen décadas. Mencionaba, sin nombrarme, a la chica que se dio la vuelta y se fue. Decía que esa negativa había sido, mirándolo en retrospectiva, el único acto de honestidad de todo el grupo. Leí el texto 2 veces. Luego escribí un correo breve a la dirección que aparecía al final. Gracias por decirlo. No te debo nada. Tampoco tú a mí, solo la verdad. No esperaba respuesta. Llegó 3 días después. A veces la verdad es lo único que nos queda cuando todo lo demás se ha quemado. Cuídate, Lily. Ethan, mientras tanto, guardaba silencio. O eso creía yo. Hasta que una tarde de marzo, mientras salía de la biblioteca Bodleian, lo vi. Estaba al otro lado de la calle, bajo la lluvia, sin paraguas. Más delgado, el pelo más largo, los ojos hundidos. No se acercó. Solo me miró durante unos segundos larguísimos.
como si estuviera comprobando que yo era real. Luego giró y se perdió entre la gente. No lo seguí. No grité su nombre. Seguí caminando hacia mi colegio con el corazón latiendo en un ritmo que ya no reconocía del todo. Esa noche llamé a mi madre. Ethan estuvo en Oxford, dije. Hubo un silencio al otro lado. Susan me contó que desapareció del piso donde vivía, que dejó una nota diciendo que necesitaba ver con sus propios ojos. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo sorprendida de que todavía crea que mirarme va a cambiar algo. Colgué y me quedé frente a la ventana. La lluvia seguía. En alguna parte de la ciudad, Ethan caminaba con lo que le quedaba de orgullo y de culpa. Yo tenía trabajo que hacer, una tesis que avanzar, una vida que no dependía de su redención ni de su hundimiento. Pero el círculo, una vez más, había demostrado que sabía cómo encontrar el radio exacto para volver a tocarme. Y yo, por segunda vez en 2 vidas, tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesta a dejar que entrara. No dormí aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos volvía la imagen de Ethan bajo la lluvia, inmóvil al otro lado de la calle, mirándome como si yo fuera la última prueba de que su mundo había existido de verdad. A la mañana siguiente busqué en los registros del colegio si alguien con su nombre había pedido acceso como visitante. No había rastro. Había venido sin anunciarse, sin permiso, solo para comprobar que yo seguía viva y caminando. 2 días después encontré una nota bajo la puerta de mi cuarto. No era amenaza esta vez, solo una dirección en un barrio alejado del centro y una frase escrita con letra temblorosa. No vine a pedirte nada. Solo necesito que me mires y me digas si todavía soy alguien. Dudé durante horas. Luego tomé el abrigo, el teléfono con la grabación lista y salí. El lugar era un café casi vacío, de esos que huelen a grasa antigua y a pan de ayer. Ethan estaba en la mesa del fondo. Cuando levantó la vista, vi el coste de los últimos años en cada línea de su cara. No tenías que venir, dije mientras me sentaba. Sí tenía, porque si no lo hacía iba a seguir inventándome versiones de ti, versiones donde todavía me odiabas, versiones donde me perdonabas. Ninguna me dejaba dormir. Guardé silencio. Él jugueteó con la taza vacía. Sara publicó su ensayo. Lo leí. Dice que tú fuiste la única que se dio la vuelta. Tiene razón. Yo me quedé. Me quedé porque creí que el atajo era amor. Y ahora estoy aquí, sin título que importe, sin la red que mi madre construyó alrededor de mí, pidiéndote que me confirmes que existo. Existes, respondí, pero no me corresponde a mí darte un significado. Él asintió despacio, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. El College Board reabrió cosas. Hay periodistas. Hay abogados. Alguien me contactó ofreciéndome dinero a cambio de nombres. Yo no tengo nombres. Solo tengo la certeza de que el día en que decidí copiar por Sara fue el día en que empecé a desaparecer. Y tú te negaste a desaparecer conmigo. Me levanté. No porque tuviera prisa, sino porque quedarme más tiempo era volver a ofrecer un espacio que ya no estaba dispuesto a ceder. Ethan, lo que te pasó no es mi responsabilidad. Tampoco es mi victoria. Es simplemente la consecuencia. Vive con ella. O no. Pero no la traigas otra vez a mi puerta. Salí sin esperar respuesta. Detrás de mí oí el roce de la silla, pero no me giré. La lluvia había cesado. El aire olía a tierra mojada y a autobuses. En los días siguientes el asunto del College Board ganó velocidad. Margaret Klein me envió un borrador de artículo donde mi declaración aparecía como pieza central, aunque sin sensacionalismo. Hayley revisó cada frase. Acepté. El texto se publicó un martes. Para el miércoles mi correo estaba lleno de mensajes, algunos de apoyo, otros de gente que había vivido situaciones parecidas, unos pocos de odio anónimo. No respondí a ninguno. Seguí trabajando en la tesis. Mi madre llamó esa misma semana. Susan está hecha polvo. Dice que la prensa la está destrozando, que todos los años que pasó presumiendo de Ethan ahora se los tiran a la cara. Me pidió que te rogara que dejara de hablar. No estoy hablando por venganza, mamá. Estoy hablando porque el silencio también es una forma de complicidad, y ya fui cómplice demasiado tiempo en otra vida. Ella guardó silencio un momento. A veces me da miedo lo clara que te volviste. A mí también, admití, pero la claridad es lo único que me mantiene de pie. Un mes más tarde recibí una citación formal, no como acusada, como testigo en una audiencia interna del College Board ampliada a nivel federal. El alcance había crecido. Ya no se trataba solo de un examen en una ciudad. Se trataba de un patrón. Y yo era, otra vez, el control limpio. Viajé a Washington con Hale. La sala era sobria, con paneles de madera y micrófonos que olían a metal frío. Hablé durante 40 minutos. Describí el ambiente del colegio, la forma en que se idolatraba el talento natural, la presión invisible que convertía cualquier atajo en tentación. Cuando me preguntaron si había visto a Ethan y a Sara intercambiar información, respondí con la verdad exacta.
Vi suficiente para saber que no estaba imaginando cosas, y decidí no participar ni proteger. Al salir del edificio, Sara estaba esperando en los escalones, más delgada, el pelo más corto, la mirada más vieja. Gracias por no convertirme en monstruo en tu declaración, dijo. No eres un monstruo, solo alguien que tuvo miedo y eligió mal, igual que él, igual que casi todos en algún momento. Ella asintió. Él me buscó después de tu encuentro en Oxford. Quería que declaráramos juntos que todo había sido un malentendido. Le dije que no. Le dije que ya no iba a mentir para salvarle el orgullo. Se puso furioso. Luego se quebró. Creo que de verdad no sabe quién es sin la historia del genio caído. Nos separamos sin abrazarnos. Algunas heridas no se cierran con gestos. De regreso a Oxford, el campus parecía igual y sin embargo distinto. Yo había cruzado un umbral. Ya no era solo la estudiante de doctorado que investigaba sistemas de evaluación. Era también la mujer que había decidido que el pasado no se quedaría quieto solo porque resultaba incómodo. Una tarde de mayo, mientras revisaba el penúltimo capítulo de la tesis, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja. Era una copia de una nota manuscrita de Ethan, fechada 2 días después de nuestro encuentro en el café. Si la verdad es lo único que nos queda, entonces que sea completa. Hay más nombres. Hay más gente que miró hacia otro lado. Si voy a caer del todo, no pienso caer solo. Pero necesito que ella sepa que nunca la olvidé. Ni siquiera cuando la odiaba por haberme dejado caer. Debajo, con otra letra, alguien había añadido. Él entregó una lista. Tu nombre no está en ella. El de su madre, sí. Me senté en el borde de la cama. El círculo no solo se había cerrado. Se había vuelto un laberinto con salidas que yo todavía no veía. Y en el centro de ese laberinto, por primera vez, no estaba sola. La lista que Ethan entregó hizo ruido durante semanas. Nombres de tutores, de estudiantes que habían pasado material, de un profesor que había mirado hacia otro lado a cambio de una carta de recomendación inflada. El College Board actuó con una lentitud calculada. Algunos perdieron acreditaciones. Otros simplemente desaparecieron de los círculos académicos. Susan fue citada. Compareció pálida, sin el brillo arrogante de los años en que medía a su hijo contra el mundo. No la acusaron de nada penal. Solo la dejaron en evidencia. El vecindario que antes aplaudía sus fanfarronadas, ahora cruzaba la acera cuando la veía. Ethan no volvió a buscarme. Supe por Daniel, meses después, que había aceptado un trabajo administrativo en una universidad comunitaria del Medio Oeste. Nada brillante. Nada que alimentara el mito del genio. Solo un sueldo y la posibilidad de empezar de cero sin que nadie conociera su apellido. Sara se mudó a la costa oeste. Publicó un libro breve sobre presión académica y complicidad. Me envió un ejemplar con una dedicatoria corta, para la que se dio la vuelta a tiempo. No respondí. Algunas deudas se saldan mejor con el silencio. Yo terminé el doctorado en Oxford un día de junio en el que el cielo se abrió después de semanas de lluvia. Mi madre estaba en la segunda fila, igual que en Cambridge años atrás. Esta vez no busqué su mirada con ansiedad. Sabía que estaba allí. Después de la ceremonia, caminamos por los prados sin hablar mucho. Ella me tomó del brazo y dijo solo, «Ya no tienes que cargar con nadie». «Lo sé», respondí. «Por primera vez lo sé de verdad». Acepté un puesto de investigación en Boston, no lejos del río donde años atrás había corrido para ordenar mis pensamientos. El trabajo me permitió seguir estudiando sistemas de evaluación, pero ahora desde el lado de quien intenta cerrar las grietas en lugar de solo señalarlas. Alquilé un apartamento con ventanas grandes. Puse la fotografía vieja del patio del colegio en un cajón, no en la pared. Ya no necesitaba recordármelo cada mañana. Una tarde de otoño, mientras revisaba un informe, recibí un correo sin asunto de una dirección que no reconocí. Dentro solo había una frase. «Gracias por no salvarme». No tenía firma. No hacía falta. Borré el mensaje y cerré la computadora. Esa noche salí al balcón. La ciudad olía a hojas húmedas y a farolas recién encendidas. Pensé en la muchacha que había muerto en el suelo de un apartamento lejano, rogando que la llevaran al hospital. Pensé en la que se despertó en el cuerpo de 17 años y decidió, por primera vez, no detener a nadie. Pensé en todas las versiones intermedias, la que obtuvo la puntuación más alta, la que se negó a mentir, la que declaró frente a micrófonos fríos, la que ahora miraba la ciudad sin miedo a que el pasado volviera a llamar a su puerta. El círculo se había cerrado de la única manera que podía cerrarse, no con venganza, sino con distancia. No con perdón forzado, sino con la certeza tranquila de que cada uno había llegado exactamente a donde sus elecciones lo condujeron. Mañana volvería al trabajo. La semana siguiente presentaría un artículo. El mes próximo tal vez viajaría a ver a mi madre. La vida, por fin, cabía en días ordinarios. Cerré la puerta del balcón.
El apartamento quedó en silencio, un silencio que ya no pesaba. Esta vez era completamente mío, y no pensaba soltarlo. Muchas gracias por chegar até acá, final do vídeo, tá? Espero que ele goste por demais, me encantou muito, tá? Aguarde. Muchas gracias e adeus.